Ok. Vámonos, empezamos. Cuauhtémoc, ¿modulas tú, por favor? ¿Qué tal? Buenas noches a todos los que nos acompañan. Hoy tenemos el gusto y el honor de estar con un buen amigo, Carlos Alfredo Bonilla León, que es subsecretario de Protección Civil. Es una de las personas más activas de la actual administración porque, así como lo ve usted aquí, mañana lo puede ver allá en Guerrero Negro, junto a Eugenia, en Natividad. Se mueve por todo el estado. Buenas noches, Carlos Alfredo, gusto que estés con nosotros. Cuauhtémoc, muy buenas noches a todos los que están en la sala, Juan Carlos, César, y creo que también por ahí Collins, ¿verdad? El señor Collins desde Cabo San Lucas, Juan Carlos, La Paz, César Pérpuli y Alfredo. Estamos pues reuniéndonos contigo en este momento porque pues tenemos dos fenómenos muy importantes para Baja California Sur. Uno que ya estamos viviendo, que es la pandemia del COVID-19, y otro que es a partir de hoy que inicia la temporada de huracanes, al menos en el papel y de manera oficial, aunque no se observa todavía alguna perturbación, pero parece ser que, de acuerdo a los pronósticos que nos has adelantado, de manera oportuna vamos a tener este 2020 una temporada muy activa en lo que se refiere a fenómenos meteorológicos. Adelántanos algo de esto, Alfredo, y platícanos cómo viene esta temporada de huracanes 2020 para nuestra localidad. Muy buenas noches nuevamente, me reitero a sus órdenes, gracias por la cordial invitación, me siento muy contento de poder estar compartiendo con ustedes los micrófonos y por supuesto los puntos de vista de importancia y relevancia para la sociedad, que más allá de que sea un tema de noticia, es información muy puntual y vital que sirve precisamente para el tema de fortalecer la cultura de la prevención, el cuidado oportuno a tiempo, las medidas que en su momento nos permiten a todos descansar o tener la certeza de que estamos en un mejor lugar o estamos evitando alguna situación. Mirada de lluvias y ciclones tropicales para el Pacífico, obviamente nosotros estamos como Baja California Sur, en su posición, pues estamos ubicados dentro de esta zona y obviamente pues es de interés para nosotros. El día de mañana se estará dando a conocer pues un primer pronóstico de la temporada. Mañana, por cierto, a partir de las 11 de la mañana se estará llevando a cabo el evento nacional donde se dará a conocer este pronóstico. Nosotros tenemos por ahí un dato que se nos había dado a conocer de manera anticipada, donde nos hace suponer que tendremos una temporada muy activa. Cuando hablo de muy activa, pues estoy hablando del posible número de fenómenos que se registren para el Pacífico, no necesariamente todos con impacto en las costas mexicanas y en Baja California Sur, ya lo hemos platicado en alguna otra ocasión, pero sí la actividad, el número que se pronostica nos permite a nosotros tener una posibilidad amplia de que un tanto por ciento de ellos pudieran dejarnos lluvias principalmente en nuestro territorio y en algún momento algún ciclón en alguna de sus categorías. Mañana a las 11 de la mañana estaremos con el secretario general de gobierno, licenciado Álvaro de la Peña Angulo, quien es además el secretario ejecutivo del Consejo de Protección Civil Estatal en el municipio de Los Cabos. En Cabo San Lucas estaremos presidiendo, estaremos acompañándolo en este evento tan importante que nos dejará muy claro pues cuál es esa primera edición por parte de las autoridades que oficialmente tienen a su cargo el manejo de las condiciones climáticas en México. Cuauhtémoc, tienes apagado el micrófono. Si quieres, continuamos con tu pregunta. Muy bien, secretario. Oye, platícanos, ¿ante qué situación estamos los subcalifornianos? Pues por
dos situaciones una que ya se ve muy complicada, que no se ha visto un revés sustancial, siguen aumentando los números de contagio. Yo no sé si porque la gente no está atendiendo estas medidas que tú también has estado señalando todos los días y a cada momento, o porque esto ya se salió del control. Y la situación que nos viene, pues estos fenómenos meteorológicos, ¿cómo avisoras tú con un gobierno que no está dando claras señales de poner orden y control ante esta pandemia? Pues ya lo puedo decir que azotó a los subcalifornianos. Juan Carlos, muy interesantes tus planteamientos. La verdad que debe de dar uno con mucho respeto, con mucha prudencia, opiniones en ambos sentidos al respecto, pero sí, siendo sumamente responsables, debemos de expresar que efectivamente en algún momento el comportamiento en esta tercera fase de la pandemia pues nos indica que sigue presentándose personas contagiadas, que de alguna manera el número se estará incrementando. Los factores son muchísimos. Uno de los factores que tienen mayor preponderancia en este caso, una de las razones que principalmente manejan los especialistas en la materia, el sector salud, por supuesto, es la falta de cumplimiento, de aislarse, de ponerse a buen resguardo, de quedarse en casa, de tener sana distancia. Ese es uno de los factores principales, y el descuido propio de nosotros ante la falta de medidas preventivas permanentes. Un número importante de familias de la población, porque hay que decir, se encuentra resguardada prácticamente ya por más de 45 días, más o menos. Y eso es loable, y eso lo tenemos que ponderar y lo tenemos que señalar. Ellos, afortunadamente, ese gran sector de la población está cumpliendo. Otro tanto se ve en la imperiosa necesidad de salir a cumplir con su responsabilidad diaria para llevar el sustento a su hogar. Y obviamente, además de que tienen esta necesidad imperiosa, también dependen de un trabajo esencial, es decir, se desempeñan en áreas que no, por su naturaleza, no pueden estar suspendidas a la población. Esto hay que decirlo. Y esto nos da un tanto por ciento de la población que se encuentra en movilidad, que va y viene. Pero esto también lleva otra situación que también se ha descuidado en algún momento en un grado, en un porcentaje, porque se han dado casos de personas que teniendo esta necesidad de trabajar y que ocupan salir, han dado positivo, y esto es porque se relajan las medidas de higiene principalmente. Insisto, es un tema complicado en el día a día, en las horas de trabajo, en la jornada laboral, puede uno cometer de manera involuntaria algún error, y en este caso, de acuerdo al comportamiento del virus y la manera en que se contagia, pues estos factores son de riesgo y están generando estas afectaciones en la población que como consecuencia nos tiene un número importante de personas como sospechosos o incluso ya como contagiados que están siendo atendidos a través del sector salud, como lo ha establecido desde un principio. Lo decíamos en algún momento, y el Ejecutivo hizo mucho énfasis. El licenciado Carlos Mendoza Davis decía de una manera muy práctica y muy sencilla que hablar de la pandemia, si bien es cierto que tiene fases, también es cierto que no porque ya pasas a una u otra fase desapareció el problema. El riesgo está latente mientras esta
no concluya, mientras esta no se acabe o mientras no se controle a través de una vacuna o algún medicamento, cosa que no ha sucedido. Entonces, nosotros decíamos que hablar del COVID-19 no era como decir, prendo y apago un switch, que porque ya pasaron la primera fase, la segunda fase, la tercera fase, esto deja de tener riesgo. Por supuesto que no, por supuesto que no. Y tampoco necesariamente lo que se nos dice a nivel federal, hay un mapa, hay un semáforo, y quiero ser muy, muy puntual y muy respetuoso. No todos los municipios, no todas las zonas, no todas las regiones tienen el mismo comportamiento, por lo que voy a decir a continuación. Si se pone una semaforización y se le dice a la población, en a fulana fecha tú puedes salir a realizar actividades, no es para todos, no es para todos. Lamentablemente, tenemos que tomarlo en cuenta y reconsiderar lo que se está diciendo. A nivel local, se deben de tomar las mejores decisiones, en razón de que no queremos más afectados, en razón de que no queremos que se nos saturen los hospitales y que falte la atención. No queremos que se pierda la calidad en la atención. Esa es la parte que se busca. Pero al final del día no queremos que se afecten los hogares, las familias, que sufran situaciones de mayor tragedia, porque al hablar de COVID-19 en algún momento hablamos de un porcentaje de personas que pueden perder la vida y que ya ha sucedido. Eso está sucediendo en el resto del país. En Baja California Sur no podemos decir que no va a suceder, en razón de que pues no somos diferentes al resto. El comportamiento de COVID en el mundo nos debe dejar una lección, nos debe dejar una enseñanza y un aprendizaje. Decía yo, aquí en Baja California Sur, de 5 municipios, 4 presentan y registran casos confirmados y otros sospechosos. Loreto, afortunadamente, hasta el día de hoy, aún no. Entonces, pues, no por eso podemos bajar la guardia y decir, ya Loreto puede iniciar actividades. No, porque en torno a Loreto está rodeado de un municipio que sí tiene personas afectadas y al norte y al sur otro, que es Comondú, pero además con una carretera única de traslado, y forzosamente todos los vehículos y todas las personas y toda la mercancía tiene que trasladar por esa carretera, que en su momento hará contacto con Loreto. Si nosotros no cuidamos todas estas situaciones a continuar, no quiero alarmar absolutamente a nadie, al contrario, es un llamado. Afortunadamente, se pueda quedar en casa, que así lo haga. El que no tiene necesidad, aunque sienta que son muchos días de estar en casa, que continúe en casa, que gracias a Dios lo puede hacer, que gracias a Dios recibe un pago seguro, que está bien de salud, que puede estar con su familia relativamente tranquilos en el entorno del hogar, que así lo hagan, y que los que tienen por alguna necesidad que trabajar, porque son esenciales sus trabajos, porque viven al día y están realizando actividades de imperiosa necesidad, que lo hagan, pero con el debido cuidado, que no se expongan, que no los vuelve inmunes tampoco esto. Y por supuesto, a todas las empresas, a todos los comercios locales, sabemos que están siendo afectados, pero no nomás en Baja California Sur, es en todo el país, incluso es global, pues, ya lo hemos dicho. Tenemos que entrar en esa reconsideración. Muy seguramente las medidas tendrán que prolongarse, seguramente se tendrán que extremar algunas de ellas, como lo es la movilidad en las ciudades, como es en su momento cerrar algunas arterias para tener un control del flujo vehicular, sobre todo en aquellas ciudades donde hay mucho movimiento, como lo es la capital del estado y el municipio de Los Cabos, y así gradualmente, para ir controlando de mejor manera esto. Si tenemos colonias y polígonos de la ciudad, de la entidad, donde no hay las grandes empresas, donde no están las farmacias o no están las cadenas comerciales, bueno, en esos lugares la población deberá de tener en consideración que se deben de acotar los horarios. No puedes estar afuera. De entrada, hay una recomendación puntual de quédate en tu casa. Y en ese sentido tendremos que ir revisando con las autoridades estatales, federales y municipales qué vamos a hacer. Decía yo que solo así
podemos dar la certeza en cuanto a que las cosas se están haciendo para buscar la disminución, para buscar que disminuya el número de contagios. Y esto puede continuar avanzando, podrá continuar los siguientes días en la medida en que nosotros no hagamos caso a estas recomendaciones. Recuerden ustedes que desde un principio se cerraron los espacios públicos de mayor interés. Estábamos en la mera temporada que se vuelve atractivo irse a la playa, la Semana Santa, ustedes lo recordarán, se hizo un gran operativo en todo el estado para de manera inmediata señalizar que todas las playas de una por una estaban cerradas. Y cuando digo de una por una, es de que nos apostamos en cada una de ellas, hicimos la recomendación puntual a los que las tienen concesionadas, a los prestadores de servicio que se encuentran en ellas, a los avecindados en la zona y en aquellas que no están con estas características y que son muy conocidas, pues pusimos puntos, le pedimos a la autoridad competente, a Seguridad Pública Municipal, Estatal, a la Ministerial, a grupos voluntarios que pusieran filtros y que se pusieran en las entradas para invitar a la gente a que regresara a su casa. Eso fue desde el principio y nos sigue demandando, nos sigue exigiendo continuar con estos cuidados. No nomás las playas, también los parques recreativos y todos los parajes, que tenemos muchísimos. Ustedes conocen nuestra geografía estatal, es una belleza, una riqueza natural la que tenemos en estos aspectos. Y también ahí hemos estado vigilantes en las zonas que son de importancia ecoturística. Hemos logrado de manera muy importante disminuir la presencia de la población. En algunos momentos, algunos salen a hurtadillas, y hay que decirlo, se les recomienda, se les han retenido vehículos, se les ha sancionado, en razón pues de que no es un juego, que son medidas preventivas que deben de cumplirse al pie de la letra. Ya llegará el momento en que podamos estar con oportunidad en estos espacios, pero una vez que esto deje de ser un riesgo para la población. Bueno, pudiera hablar de esto muchísimo más. La verdad que ahora mismo estamos trabajando en el tema de cómo vamos a compaginar las actividades preventivas con el tema de las lluvias, con los ciclones tropicales y la pandemia, porque pues todo indica que habremos de tener efectos de la misma. Esperemos que vaya disminuyendo conforme avancen los días y conforme nosotros observemos responsabilidad y nos quedemos en el hogar. Pero sin embargo nosotros como Protección Civil ya hemos puesto, el Ejecutivo del Estado nos ha girado instrucciones para que trabajemos de manera vital una estrategia de atención para la población que vive en zonas de alto riesgo, que tienen algún grado de vulnerabilidad, porque viven en cauces de arroyo, en laderas de cerros, al pie de cañadas o al pie de cerros que pudieran tener algún deslave o algún deslizamiento en algún momento y que eventualmente necesitarían ser evacuados de esas zonas para garantizar su integridad física. También eso lo estamos viendo ya. Tenemos que ver de qué forma y de qué manera vamos a ponerlos a buen resguardo, cuidando y observando desde un principio la sana distancia, ¿sí? La higiene. Así, todo esto a nosotros nos preocupa y dentro de la preocupación nos obliga a estar no adelante, pero sí muy conscientes de que es un tema que en algún momento lo pudiéramos enfrentar. Si bien es cierto, ahora iniciando la temporada no necesariamente se espera algún fenómeno natural de cierta intensidad que provoque algún riesgo a la población, sí pudiera darse durante los siguientes días conforme avance la temporada. Gracias, secretario. Cuauhtémoc. ¿No escucha, Cuauhtémoc? Sí, adelante, joven Collins, adelante. Compañero Yo de Ávila. antemano le quiero dar las gracias por apoyarme, por estar conmigo en las 24, los 365 días. Ha sido básico, es para mí una excelente persona y muchas gracias. De ahí lo siguiente que tenemos es la politización de la pandemia y la falta de ayuda de parte de los partidos políticos en contra de
digamos, del gobernador. Y lo siguiente, ¿de qué manera le pueden ayudar a ustedes los medios de información locales para concientizar a la gente? ¿Qué puedo hacer yo para ayudarle a usted, señor? Gracias por tus palabras. La verdad que aquí, más que nada, la única política que debe prevalecer es el respeto a la dignidad de la persona. No podemos partir absolutamente, no hay otra razón más que servir a la población, desde cualquier trinchera desde la que nos encontremos. El servidor público tiene un doble compromiso. El primero es precisamente ayudar a su semejante. Ese es, como ser humano, esa es tu obligación. Esa es una cuestión de ética moral como persona. Y como servidor público, pues para eso estás ahí, para desempeñarte con rectitud de la mejor forma y la mejor manera. Los 7 días, 24 horas, los 35, los 365, los 366, 367, los días que gustes. Tenemos que participar, tenemos que entrarle a esto, sobre todo los que específicamente tenemos tareas que tienen que ver con la gestión del riesgo, con mitigar los efectos de alguna situación que pone, sin duda alguna, en un nivel de riesgo a la población. Hablar de una pandemia, lo hemos dicho en algún momento, no es hablar de un fenómeno natural, antropogénico, o un fenómeno perturbador que año con año enfrentamos, como las lluvias, como los ciclones, como las quemas, como los sismos, incluso. Hablar de una pandemia es hablar de vida o muerte, y en la medida en que se atienda, es en la medida en que podemos dar certeza a la población, en la medida en que estemos en contacto con ellos, mitigando sus efectos y sus necesidades. A la población se le atiende no nomás con información, sino también proveyéndole, también llevándole lo mínimo necesario para que esté bien. Desde el momento en que se le pide a alguna persona que se quede en casa, tenemos que pensar que en algún momento su condición de vulnerabilidad va a aumentar en razón de que se le va a acabar el alimento, que se le va a acabar el recurso, que su estado anímico se estará alterando, que la cuestión quiera presentarle algunas otras situaciones que afectarían más en la economía o en el barrio, y hasta allá tenemos que entrarle. Las autoridades tenemos un papel, o los servidores públicos, pues, un papel determinante en estos casos. Ahora sí que cada uno de nosotros tiene que hacer lo que corresponda de la mejor forma y de la mejor manera. Te decía yo que tenemos que acercar en los medios, y por ejemplo, ustedes estarán viendo que hay un programa alimentario emergente, que si bien es cierto, aún nos falta llegar a algunas colonias, a algunos sectores de la población, a algunos grupos. Se está haciendo un esfuerzo grandísimo, un esfuerzo que coordina la Secretaría del Trabajo y Desarrollo Social, junto con la Alianza Comunitaria de Baja California Sur. Llevan un avance importante. Yo no quisiera hablar del número de apoyos que se han entregado, pero sí es muy considerable, y continúan reforzando esto y se siguen fortaleciendo con asociaciones y con grupos voluntarios para ir gradualmente llegando a la población. Lo menos que se tiene que hacer es eso, el que tengan un alimento al pie de su casa seguro, nutritivo, y que les permita estar nuevamente en su hogar tranquilos. Esa parte no es todo, pues, por supuesto que no. Nosotros tenemos que hacer otras tantas, tenemos que dar vigilancia en la zona, tenemos que disminuir la posibilidad, o más bien, tenemos que disminuir la presencia de la población en la calle, evitar que estén en los espacios públicos, pero al mismo tiempo tenemos que tomar en consideración que se ocupa tomar medidas preventivas para los que sí están en la calle, para los que sí se tienen que mover, para los que sí tienen que utilizar el transporte público, para los que sí van a estar en las áreas comerciales, atendiendo al que tiene que ir también a hacer alguna compra. Y para eso hemos hecho también algunas acciones importantes, sobre todo
ya en el norte del estado, en los 3 municipios del norte, en las principales poblaciones, en las más pobladas. Se realizaron trabajos de sanitización en días pasados, el municipio de Comondú, Ciudad Constitución, San Carlos, Insurgente, López Mateos, Ignacio Zaragoza, en el municipio de Comondú. Posteriormente, en la cabecera municipal del municipio de Loreto y en el municipio de Mulegé, se trabajó aplicando sanitización en Santa Rosalía, en Heroica Mulegé, en Vizcaíno y en Guerrero Negro. Esto de alguna manera también apoya a que se tenga mayor posibilidad de evitar estos contagios. Si bien es cierto, estas sanitizaciones no son de tiempo indefinido, sí por un tiempo importante le permiten a la población que tiene necesidad de encontrarse en la vía pública, de sentirse con esa seguridad, ¿verdad? Y todo esto pues se desprende de esa obligación de atender a la población en todos sus aspectos y en todos los rubros, en lo que se le ofrezca. Pero además, amigos, señores, está el día a día, está lo que sucede cotidianamente, está la llamada de emergencia, no porque estás enfermo, no porque tienes los síntomas de la pandemia, sino simple y sencillamente porque tuviste un percance vehicular, porque te apareció en el patio de la casa un panal de abejas, porque alguna persona sufrió alguna caída, algún desvanecimiento y requiere de la atención prehospitalaria y ocupa a los grupos voluntarios y ocupa el traslado a algún centro hospitalario, o incluso el reporte de alguna persona extraviada, el reporte de alguna situación que se esté presentando en algún centro comercial o en alguna zona alejada de la población, algún desperfecto de algún vehículo. Todo eso también se tiene que atender. Todo eso forma parte de la gama de situaciones que debe de dársele atención a la población, porque si esto no se atiende, obviamente te va generando un cúmulo de insatisfacciones que, aunado a lo que ya te está presentando de manera pandemia y esa situación que se vive, pues te agudiza más las situaciones. Muchas gracias, señor. A la orden. Adelante, amigo Agustín. Buenas noches, secretario, subsecretario, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Cómo te va? Bien, bien. ¿Con quién hablo? Agustín Villegas. Agustín Villegas. Muy buenas noches, Agustín Villegas. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? Bien, bien. Pues, Gracias secretario, a Dios. hemos visto ahorita la acción que ha tenido el señor gobernador realmente. Por parte de la federación no ha recibido ningún apoyo. Todo lo ha resuelto realmente él, el gobierno del estado, pagando insumos, trayendo ahora los hospitales móviles que llegaron a Cabo San Lucas, los equipamientos al Hospital Salvatierra, que han sido con recursos realmente del estado. La federación no ha aportado absolutamente nada ni ha volteado para acá, ¿sí? Sí quiero que quede claro esto, enfatizar, porque mucha gente tiene la idea que el gobierno federal está mandando ayuda. No ha mandado nada, ¿sí? Bueno, hoy llegó el avión Hércules C-130, tú mismo lo comentaste, Agustín. Sí, llegó esta tarde, apenas llegó el día de hoy, ¿sí? Con 10 toneladas, 450 kilos de ayuda, pero son cubrebocas, son guantes, son batas, son torundas, lo que llegó. No han llegado ventiladores, no ha llegado nada, ¿no? Y una cosa muy importante, ¿no? Que la gente se queja que los filtros de seguridad que hay, y lo dijo ahora el secretario general de gobierno Álvaro de la Peña, son filtros precisamente para evitar que la gente vaya más gente a alguna cuestión. Y el municipio se ha estado encargando de pedir documentación a los vehículos, a los dueños de los carros, que la tarjeta de circulación, o que trae vencida la licencia, o que trae vencido la revista. Se han dedicado realmente como buitres, ¿sí? La gente del municipio a irse sobre la ciudadanía en ese aspecto, ¿no? ¿Qué opinión tienes al respecto, subsecretario?
Mira, Agustín, muy interesantes tus comentarios con respecto al apoyo de la federación. Tenemos que decirlo, hasta este momento se han quedado cortos, demasiado, lamentablemente cortos. Y sí, efectivamente, lo ha dicho muy claro el Ejecutivo, como titular incluso de la CONAGO, con esa autoridad que tiene, ha hecho un exhorto al gobierno federal. Se reunió recientemente a través de una videoconferencia con el secretario de Finanzas y le expresaba clara y llanamente que Baja California Sur, al igual que el resto de otras entidades, está aplicando sus recursos ordinarios para eventos extraordinarios. Es decir, lo que tiene presupuestado, incluso en lo que tiene presupuestado para el año, ya lo ha utilizado, porque no va a bajar la guardia, porque no va a dejar de hacer el esfuerzo de atender a la población, porque está consciente, visualiza claramente cuál es la necesidad que se tiene en razón del grado de riesgo que representa el COVID-19. Muy lamentable estar viviendo estas situaciones. El día de hoy, permítanme decirles que también nosotros tuvimos una videoconferencia hoy por la mañana. Nos tocó participar a los 5 coordinadores de las regiones que conformamos en el país la zona del tema de protección civil. Yo soy representante de la zona noroeste y tuvimos la oportunidad de expresar. Hoy por este día iba a estar el secretario Alfonso Durazo acompañándonos en esta reunión. Finalmente no estuvo, pero estuvo el Coordinador Nacional de Protección Civil y le hicimos ver así, de manera clara y llana, esta situación. Le hicimos saber que Baja California Sur, al igual que el resto de las entidades federativas, estaba esperando una respuesta favorable en razón de lo apremiante, de lo delicado de la situación, que no podíamos nosotros soslayar, que no podíamos dejar de lado lo que estaba pasando. Y que también le expresábamos y le externábamos que con lo que se tuviera en la entidad íbamos a hacer lo posible para darle certeza a nuestra gente. Hablábamos específicamente del tema de las lluvias y ciclones tropicales, ¿sí? Y le hacíamos notar pues que no había un recurso extraordinario, incluso que no había ni un recurso suficiente. Así es, no lo hay, no existe, porque desde hace Así es, el Fonden tiene algunas características, vienen algunas adecuaciones, viene un nuevo Fonden, así lo han denominado ellos, en razón y argumentan muchísimas cosas, pero yo creo que la pandemia es algo extraordinario. O sea, si no lo tienes tú contemplado de manera ordinaria en una ley, si no lo tienes en una norma, cómo atenderlo, y si tampoco lo tienes en un presupuesto, pues bueno, que el sentido común te haga entender que debes de habilitar recursos, que debes de financiar extraordinariamente estas situaciones, porque existe ante todo una necesidad imperiosa de darle salvaguarda a la población mexicana. El recurso que se va a utilizar finalmente es de los mexicanos, es el que se genera a través de los impuestos, es el que las empresas, es el que la sociedad trabajadora entrega a las finanzas federales o a las finanzas estatales, que a su vez lo hacen llegar a la federación para que en su momento regrese a las entidades en razón de algunas leyes que están establecidas financieramente para proveer a las entidades. Pero bueno, insisto, nosotros lo hicimos del conocimiento, lo dejamos en la mesa y les preguntábamos que con qué habríamos de contar, que qué era lo que nos iban a administrar, en razón de que si por un lado la política, el sentido común nos dice que hay que resguardarnos, que tenemos que tener que tenemos que estar en el hogar, en la casa, resguardándonos para evitar un posible contagio, y así lo dice también el sector salud, así lo ha establecido, y por eso se ha puesto en la mesa el quédate en casa y la sana distancia. Nosotros hacíamos un comparativo y les decíamos qué va a pasar el día que ocupemos evacuar algún tanto por ciento de la población que vive en las zonas de riesgo que tenemos plenamente identificadas, cuando no tenemos los insumos, cuando no tenemos el material suficiente, y cuando el esfuerzo, que por cierto es muy grande, que están haciendo
las Fuerzas Armadas, Sedena, Semar, la Guardia Nacional, en complemento a las actividades para darle resguardo y para darle seguridad a la población, precisamente para disminuir los riesgos, para disminuir la presencia de la población en la calle. ¿Qué vamos a hacer al momento que tengamos que ir por algún grupo de pobladores que vivan en algún arroyo? Y si tú en la imaginaria, pongámonos en Cabo San Lucas, pongámonos en alguna de las zonas más conocidas, más populosas de aquel municipio, en Cabo San Lucas, y pensemos en que vamos a tener una precipitación pluvial que no nos tendríamos que esperar hasta el último momento, como siempre lo hemos considerado importante nosotros. No tendríamos que esperar a que cayeran las primeras lluvias o las primeras gotas de esta situación para ir por ellos. Hoy tendríamos que ir mucho antes, porque se tiene que reducir el número de personas que se suben a los vehículos, por ejemplo, porque tenemos que darles algunas medidas preventivas, algunos materiales para que se autoprotejan a la hora de abordar los vehículos en los que van a ser trasladados a los espacios donde se van a poner a buen resguardo, y también esos espacios habrán de recibir menos personas dentro de ellas, en razón de que estamos cumpliendo con la parte de evitar que sufran alguna situación de contagio. Todo esto evitar hacinamiento. Todo esto se lo tenemos mantener que la sana platicarlo. distancia, ¿no? Esto es vital, lo tenemos que platicar, Agustín, amigos de los medios, lo tenemos que poner en la mesa, y les decíamos, ¿con qué vamos a contar? ¿Con qué nos vas a ayudar? ¿Cuál es? Tú me pones a mí, me diseñas una estrategia y me dices, este es el manual de operación para que atiendas la contingencia, para que prepares todo, ¿sí? Pero aparte de eso, ¿con qué contamos? ¿Qué es lo que tú presupuestaste? ¿Qué es lo que tú tienes en cuenta para estas entidades que en algún momento estaremos enfrentando este tipo de situaciones? Adelante, Juan Carlos, con tu comentario. Perdón. Adelante, Agustín. ¿Tenías algo más? Sí. Pienso yo que en la conferencia que dio hoy, que habló el señor gobernador como representante de la CONAGO y del grupo del GUAN también, a un Arturo Herrera, un secretario de Hacienda, que no había aparecido para nada, estaba desaparecido, ¿no? Y realmente se concretó a no decir nada. Y bien dice que el que calla otorga, ¿no? No creo que vayan a soltar absolutamente nada, soltado absolutamente nada en ningún estado, menos a nosotros. Protección civil. Hay que reconocerle la labor que está haciendo titánica, porque está sacando recursos para poder sacar adelante tanto la pandemia como lo que se deja venir hacia adelante. Así es correcto, es correcto. El esfuerzo es de todos, el esfuerzo, creo que aquí el ejemplo lo está dando el Ejecutivo. Tenemos que decirlo, es un hombre echado para adelante, nunca ha bajado la guardia, incluso es el primero que ha alzado la voz y fuerte para marcar el rumbo de la decisión de tomar medidas preventivas muy importantes, como disminuir los horarios de los establecimientos comerciales, como el que no transiten más de 2 personas, salvo en caso hasta 2 personas en algún vehículo, el que se resguarden a determinada hora de la noche, el que los establecimientos que expenden productos alimenticios en la noche también disminuyan sus horarios, en razón pues de que todo esto contribuye a que la gente no se encuentre en la calle. Si no hay actividades comerciales, si no hay nada que salir, obviamente estás obligado a estar resguardado. Y si no estás resguardado, tendrás que demostrar cuál es la razón por la que no estás resguardado. Fíjense, ahorita me comentaban, Agustín, con respecto a endurecer las medidas. Si bien es cierto, no se trata de infraccionar, si bien es cierto, no se trata de sancionar a quien está circulando, sí es cierto que se necesita corroborar qué estás haciendo en la calle, porque si no te sanciono por el tema de que no traes una licencia, o que no traes la licencia de conducir, o que no traes alguna luz, te puedo sancionar porque no estás cumpliendo con lo que ya se establece, con la medida preventiva, que es obligatoria, ¿sí?
O sea, debemos de ser responsables en esto. No se vale tampoco, creo que las autoridades, creo que el policía siempre ha sido muy satanizado y en este momento lo menos que podemos hacer es eso. Yo no los defiendo, pero sí queremos que caigamos en cuenta que finalmente también están integrados en esta cadena, sí, y también ellos en su momento, pues ellos no son tampoco inmunes, ellos también tienen familias y son personas como tú, como yo, que también se están exponiendo, ¿sí? Entonces, de alguna manera, tenemos que fijar posturas fuertes, a lo mejor no direccionadas de esa forma y no de la manera tradicional que apliquen sus mecanismos que todo el mundo conocemos, todo el mundo los conocemos. A lo mejor que se les diga, por esto tú vas a ser sancionado. Tú no estás comprobando en este momento de manera clara por qué estás en la calle. Tú no traes una receta que vas a surtir a alguna farmacia, tú no vas al supermercado o tú no vienes del supermercado, en tu vehículo no traes absolutamente nada. Tú más bien lo que estás haciendo es una desobediencia de las normas. Borrachos andan también a veces, de veras. No, por supuesto que sí. De hecho, tenemos los reportes, pues. Tenemos los reportes, las direcciones de tránsito municipal nos los hacen llegar y invariablemente siguen presentándose más o menos un número importante de personas que cuando menos traen aliento alcohólico. Adelante, Juan Carlos, con tu comentario final porque se nos comió el tiempo. Sí, muchas gracias, Cuauhtémoc. Pues por mi parte es todo. La verdad es que no hay mucho ya que preguntarte, subsecretario, ha sido muy claro, muy contundente. La verdad es que queremos que regreses en otra ocasión, porque hay muchas dudas también que pueden ir surgiendo en los siguientes días, como tú mismo lo señalas. Felicitarte por tu trabajo, y no es de extrañarse entonces que detrás de esta gran iniciativa y pues este arrojo que ha tenido también el gobernador, esta valentía también de protestar a nombre de los californianos, pues sin duda está detrás un gran equipo, y me doy cuenta pues que tú eres parte importante de que hoy en día Baja California Sur es calificada como uno de los 5 estados más responsables en torno pues a esta situación. Pero ahí nos viene lo peor, y porque viene el tema de los huracanes, y quiero felicitarte y agradecerle pues a todos los compañeros de la mesa que también me den la oportunidad, como todas las noches, de estar aquí con todos los que nos ven a través de las redes de medios digitales del Pacífico. Es correcto, por ahí viene una noticia mañana, la van a dar a conocer, de un recorte muy grande que van a hacer el presupuesto de participaciones federales de los estados. Ya lo dijo Arturo Herrera y lo sacó el gobernador de Colima de esa reunión que tuvieron en la tarde. Ok, pero eso será motivo de otra plática. Muchas gracias, Carlos, Giovanni, Carlos, Agustín, Águila, de Cabo San Lucas, a todos por acompañarnos esta noche. Que estén bien. Muchas gracias. Muy buenas noches. Hasta luego. Un honor, muchachos, la verdad. Gracias. Oye, Carlos, ¿algún comentario final, perdón? Sí, miren, también preguntaron de qué manera nos pueden ayudar los medios de comunicación. Los medios de comunicación para mí son el eslabón más importante de la protección civil, porque necesariamente sin ustedes se pierde la veracidad de la información muchas veces, y se da a conocer información que finalmente no tiene nada que ver con lo trascendente, o que ni siquiera tiene el sustento de lo oficial. Yo les pediría a ustedes que nos permitan seguir en contacto con ustedes para intercambiar la información puntual, y como vaya avanzando y como vayan sucediendo las cosas, ustedes nos ayuden a multiplicarla. En este momento vamos a entrar a una etapa complicada. Vienen pues la temporada de lluvias y ciclones tropicales, y ustedes saben lo que sucede siempre en estas fechas. Se comparte información de un lugar, de otro, y acompañado del tema que nos preocupa y que sobre todo es preponderante, COVID, pues se pudiera presentar alguna situación que nos malinforme. Yo les agradezco a ustedes y los invito mañana para que pudieran acompañarnos también en el momento en que se dé la rueda de prensa, donde se va a conocer la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2020. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches.
Gracias a todos. Muchas gracias. Muy buenas noches, secretario. Que descanses. Igualmente. Collins.